Este podcast se grabó antes de la cuarentena establecida a causa del COVID-19. Todos los que conformamos la familia San les pedimos que se queden en sus casas y cumplan las disposiciones del gobierno central con el propósito de cuidar su bienestar. Este episodio es producido por el PADE Internacional en Dirección de Marketing Digital y Comercio Electrónico, el Diploma en Marketing Digital y la Maestría en Marketing de ESAN. Pasión por el Marketing, un podcast sobre tendencias, casos y tips sobre el apasionante mundo del marketing. Ok, bienvenidos. Estamos comenzando este primer podcast de Pasión por el Marketing, ¿ok? Este va a ser un espacio para poder conversar de tendencias relacionadas a marketing digital, deportivo, a Big Data, a lo que realmente esté siendo vanguardia en marketing. Soy Cristian Aste, profesor de marketing de la maestría en marketing de ESAN. En esta oportunidad vamos a tocar el tema de Marketing Intelligence, Data y su implementación en el manejo de campañas. Y a decir verdad, este es un tema sumamente amplio, es un tema absolutamente de vanguardia y qué mejor que Iván Rodríguez. Él es gerente de Business Analytics y CRM en Banbif y nos acompaña hoy para conversar de todo lo que podamos sobre Marketing Intelligence. ¿Qué tal? Bienvenido, Iván, qué gusto tenerte. Muchas gracias, Cristian. Yo feliz de participar en este podcast y a tus órdenes para conversar sobre este tema que nos apasiona, ¿no? Ya llevo un buen tiempo manejando todo lo que es el Business Analytics CRM en la banca y a tus órdenes. No, mira, muchas gracias. Quizás lo que convenga es hacer un gran marco, hacer como una primera foto en la que rompamos algunos paradigmas. La idea de Business Analytics o de Marketing Intelligence, mira, y si lo decimos en español, inteligencia comercial, parte de a veces un sentido muy limitado de la utilización de la data. Y para decirlo de manera muy franca, quizás solo se tiende a creer que el análisis de datos sirve para vender más, para ayudar a un equipo comercial a encontrar el producto o el perfil de cliente o el canal que más está comprando, que más está vendiéndose. Y entonces aquí la gran pregunta es, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de Marketing Intelligence? Hay conceptos que están ahí asociados, conceptos satélites. El concepto es amplio y en general la inteligencia de negocios, el manejo de información, ha venido acelerado en los últimos años por la transformación digital. Hace 10 años, si hablábamos de inteligencia comercial, era manejar datos estructurados, datos que te daba la propia empresa, transaccionales, para en función de eso hacer análisis, sobre todo análisis exploratorios, descriptivos, es decir, análisis de por qué habían pasado las cosas. El análisis post-mortem, como llamamos. Correcto. Con todo el tema de la transformación digital, donde nuestros clientes, personas en general, te dejan datos importantes a través de redes sociales, a través de tu celular, ¿no? Y diversos aplicativos, la información empieza a crecer, empieza a entrar el término la Big Data, ¿no? Información no estructurada. Y esa información es riquísima para conocer y entender más al cliente. Entonces, acá entramos a una etapa de predicción. Es decir, en base a la información que tenemos de nuestros clientes, poder predecir comportamientos. Y acá vienen unos términos que la inteligencia comercial empieza a desligarse un poco del Business Intelligence, que era un poco manejar información descriptiva, lo que te decía en un inicio, para luego avanzar al Business Analytics. Correcto. Y de ahí empiezan a salir términos como el Data Scientist, el Data Engineer o el Advanced Analytics, ¿no? Entonces, mira, en la misma línea en que lo estás planteando, me parece una muy buena foto. Quizás definamos muy breve desde dónde va desde dónde viene o hacia dónde está yendo, ¿no? Este Marketing Intelligence anterior, que era la inteligencia comercial o que ya era descriptivo, pero hoy tenemos Big Data, Business Analytics, Machine Learning, IoT. Entonces, a ver, estos conceptos en muy corto, ¿qué son y un poco cómo conversan? El Business Intelligence era todo lo que tenía referencia a información descriptiva exploratoria y llegaba hasta el por qué han sucedido las cosas, por qué bajó tu venta, por qué subió la venta. Correcto. Básicamente.
El Business Analytics tiene que ver más con la predicción y la prescripción, es decir, poder predecir comportamientos y además decidir qué ruta seguir, o sea, como te prescribe un médico, qué medicina tomar y en cuánto tiempo te vas a sanar. Eso es el Business Analytics muy llevado. Quien lo hace son los Data Scientists, que tienen que saber no solamente temas matemáticos, temas inclusive hasta de economía, estadística, sino saber qué necesita el negocio, saber cuál es el impacto en la experiencia del cliente, saber inclusive la innovación que está detrás de todo esto. Ese es el Data Scientist. Ahora, has hablado del Big Data, por ejemplo. El Big Data, toda esta es ingente cantidad de información que se genera. Y también mencionaste el Internet de las cosas. IoT o el IoT o el Internet de las cosas, ¿no? Que se genera información también en base al comportamiento. Esos también son información que se recoge. Y estamos hablando de capacidades de almacenamiento gigantescas. Tecnología como la nube, por ejemplo. ¿Quiénes son los profesionales que ven todo este tema de almacenamiento y que sea óptima el uso de la data? Son los ingenieros de datos, los data engineers. ¿No? Entonces es como una cadena de suministro. Es como el agricultor que te hace la mejor y se preocupa de hacer la mejor papa, ¿no? Ese es el data engineer. Y tienes al chef que te hace la mejor causa con la comida que te está dando el proveedor. Es el data science. Es interesante la analogía que haces porque salimos un poco del modelo de data mining, casi en una, digamos, iluminación, yo diría perfecta. El data mining de sacar la materia prima y casi procesarla muy poco es ahora lo que genera menos valor. Ya no solo es encontrar en una beta de información, ahora es casi una analogía de la agricultura, es decir, tienes que cosechar, pero para poder dar frutos que sean utilizados comercialmente un montón. Me parece súper bien el panorama. La pregunta siguiente es el mercado peruano un ejemplo de alguna de estas prácticas que estás comentando? ¿En cuál se está desarrollando más? Sí, te puedo hablar en el mundo de la banca, por ejemplo, donde el crecimiento de estos profesionales de manejo de información ha crecido exponencialmente. De hecho, carreras como los ingenieros estadísticos o matemáticos, economistas, están siendo más demandados. Año a año tú puedes ver la demanda que existe en todos los bancos de estos perfiles. Y cuando entran a la banca, ya nos encargamos de darle esa experiencia comercial, esa visión. La visión del negocio. Del negocio. Ahora bien, sobre eso, todos los bancos estamos compitiendo, ¿no? Hay una competencia sana, digamos, porque vamos aprendiendo. Es más, inclusive se trabaja en determinados momentos datatones, donde se convoca un banco, puede ser una sede de una datatón, y vienen profesionales de otros bancos, inclusive de otras industrias, y ponemos retos a los participantes que tienen que ver con la información para sacar modelos predictivos, y se comparten las buenas prácticas. La comunidad va creciendo, no es muy grande. Digamos, todos los profesionales que estamos en este rubro nos conocemos, ¿no? Pero vemos claramente que va creciendo y sobre todo va teniendo aporte a las empresas. Yo te digo, en el Perú, en banca, en promedio, el 60 o 70% de los negocios que se generan vienen porque han sido trabajados bajo análisis de información. Wow. Entonces es fuerte. Hay productos que el 90%, en el caso de Banbif, el 90% viene por todo el manejo de información, la analítica detrás y la predicción. ¿Y cómo podemos compartir un ejemplo de cómo se genera un negocio a partir de analítica de información? O sea, un ejemplo concreto. A ver, hay varios, ¿ya? La analítica te sirve para básicamente dos cosas. Uno, para hacer más eficiente tu negocio actual o para crear nuevos modelos de negocio. ¿De acuerdo? Entonces, si quiero yo hacer más eficiente un proceso de entrega o de venta de algún producto, tradicionalmente lo que se hacía es llamar a una base de clientes, a todos por igual, y darle las ofertas que su calificación le daba. Pero yo no sabía si ese cliente quería o no el producto, estaba deseoso o no, o tenía una necesidad no cubierta para yo ofrecerle. Entonces, eso te genera ineficiencia, porque empiezas a tomar horas hombre. Correcto. Tratando de ofrecer un producto. A lo mejor no es el canal adecuado por una banca telefónica, ¿no? A lo mejor es un cliente que quiere
no, me doy un ejemplo bancario, un producto bancario, una tarjeta de crédito, a lo mejor quiere un producto hipotecario y quiere ser contactado personalmente por un asesor y no por un email o por un SMS. Todo eso se hace previamente, toda esa analítica, y lo que se busca es la eficiencia. Un ejemplo concreto es que con la misma cantidad de base de datos, por ejemplo, una cantidad de registros, puede ser más eficiente en la venta. Pero vas a tener más efectividad, vas a poder llegar por el canal más adecuado, vas a poder llegar con la oferta de valor más adecuada, y no vas a parecer un mono con metralleta, para decir una analogía muy cruel, Así ¿no? es. Y lo peor que te puede pasar es que el cliente diga, esta empresa no me conoce. Me está ofreciendo temas de viaje cuando recién he sido papá. Correcto. O me está ofreciendo un hipotecario cuando tengo 55 años. O seguros cuando acabo de decirle no a su mismo call center de que no quiero su seguro. Porque eso me parece que es otra oportunidad que tiene el Marketing Intelligence o el Advanced Analytics. Ya, yo puedo prospectar quién me va a tomar un seguro sobre la base de la información, pero que ya no solo es transaccional. Conversábamos antes de iniciar la charla que deberíamos de tomar información del call center, o sea, no solo la información que nos ofrece la transaccionalidad digital, sino, oye, el call center, que es algo un poquito más analógico y que deberíamos poder registrar la información de la llamada, o la información que nos dejó el cliente presencialmente. Banca tiene mucho de eso, ¿no? Tienes la información presencial, la información telefónica, la información digital en el app, la información digital en términos de emailing, y eso debería de ayudarnos a prospectar. Correcto. Tú has dicho un tema bien interesante en el caso de la banca telefónica. Cuando llama a un cliente para hacer una consulta o tener una queja, existen técnicas, herramientas cuya grabación se baja en un texto. Todo lo que tú puedes conversar con la banca telefónica, todo tu speech se baja a través de un texto y empieza lo que nosotros llamamos el text analytics, y que saco tu patrón. Qué interesante. De información, tu sentimiento, tus penas, tus dolores y tus buenas experiencias en tu conversación, y voy sacando patrones. Eso lo transformo en una variable dentro de mi modelo y empiezo a predecir hasta tus estados de ánimo en un año determinado, porque la información se procesa no de un mes, sino tienen una serie histórica para tener comportamientos. Entonces yo puedo saber que Cristian tiene un comportamiento determinado en un mes determinado porque tuvo un evento determinado. Entonces empieza ya otra variable en el Analytics, que es la experiencia del cliente, la experiencia del usuario. Es una pregunta que me has robado, me has adelantado en todo caso la respuesta, porque estamos hablando de negocio muchas veces ligado al último nivel del funnel, que es la venta, pero la analítica es muy versátil. O sea, la podemos usar para segmentar, reperfilar un grupo de clientes, la podemos usar para mejorar la experiencia, como estás contando, o la podemos usar para eventualmente fidelizar y hasta engreír a un grupo de clientes, ¿no? O sea, ¿hay algo que se me está escapando, algo que no puede entrar a la analítica? No, la analítica está en todos lados. Los datatones que se hacen, se junta gente que tenga que ver con la parte comercial, con la parte estadística, con la parte regulatoria, y podemos encontrar en internet varios casos de éxito de datatones de varios tipos, desde salud pública, que se hizo en Madrid hace 2-3 años, ¿no? En todos los campos, la analítica te ayuda a ser más eficiente o encontrar oportunidades de negocio o corregir algún problema existente. Entonces, mira, perdona. Sí, dale. Justamente tenía dentro de las preguntas las oportunidades que pueden haber. Estamos hablando de un sector como banca. Vamos a hacer algunas analogías, ¿no? Eventualmente las empresas de telecomunicaciones, las compañías de seguros, la gran empresa puede tener esta cantidad de información a su disposición y la posibilidad de desarrollar equipos multidisciplinarios, como lo estás contando.
para empresas medianas, para alguien que quiere, que acaba de emprender un negocio, puede ser desde el lado de startup, puede ser por el lado de un negocio un poco más tradicional. Estoy pensando en empresarios que pueden poner desde un pequeño restaurante hasta efectivamente dar servicios a una empresa de lo que fuese, de traslado, de mercadería. ¿Qué oportunidades hay para utilizar la data, para emplear algo de lo que estamos hablando que es vanguardia? Me has dado un tema bien interesante. Te hago el ejemplo de un restaurante. Mucha gente que piensa poner un restaurante piensa, tengo que tener la mejor comida, ¿no? Y sabemos que el peruano va, de hecho, por sentado que un restaurante va a tener una buena sazón, porque el peruano tiene la calidad ahí en la lengua, ¿no? En el sabor. Pero lo que muchos descuidamos es que el servicio de un restaurante va desde que ingresas al restaurante, desde la carta que te presentan, desde el mozo que te atiende, desde la variedad de comida que tiene, el tiempo que se demora en atenderte, y además tienes, posterior a eso, el tiempo que se demora en darte la cuenta, y sin contar con look and feel. Todo eso, los consumidores ahora no compran producto, compran experiencia. Si no existieran pues cafés de determinadas empresas que te cuestan 10 veces más que si vas a la cafetería de la esquina, no existirían esos negocios. En todo se ve experiencia. ¿Y dónde entra la analítica acá? Muchas veces, ¿por qué se demora un plato? No, es que no hay los insumos. Pero ¿acaso no puedes captar la información de cuáles son los platos más demandados en determinadas fechas, en determinadas estaciones, para el cual tienes los insumos propuestos? Tienes restaurantes chicos o grandes que te atienden en 2 minutos, pero porque saben cuál es la rotación y cuáles son los productos más pedidos en determinadas estaciones, en determinado horario. Entonces ahí entra una analítica que te ayuda a tener una buena experiencia del cliente, mejor tiempo, porque puedes rotar la mesa, porque la mesa finalmente está ahí, y si te demoras a atender, tienes un comensal menos que atender. Correcto. Y estás perdiendo un negocio, te hace más eficiente. Entonces, la analítica en cualquier tipo de industria tiene que tener como variable ganar el cliente y ganar la empresa, no ganar la empresa y el cliente, bueno, que se los aguante, ¿no? Hablábamos que el cliente tiene a su disposición hoy mucho más recursos de data y de analítica que hasta las mismas empresas, y este ejemplo Correcto. Que me estás contando, Google te da una estadística acerca de la ocupabilidad de los restaurantes. Te dice en qué momento hay mayor cantidad de gente. O sea, yo estoy seguro que el empresario dueño de ese restaurante no necesariamente ve y sigue su ocupabilidad como Google la tiene, ¿no? Entonces, Correcto. Sobre la base de eso tú podrías calcular rotación de mozos, podrías mejorar tu personal en caja, que es parte de la experiencia. O sea, me parece, quizás aquí el paradigma que estamos rompiendo es, no tenemos que digitalizar la comida. O sea, el core del negocio no tiene que ser otro, ¿no? O sea, si vas a una lavandería, no es que te laven la ropa con bytes, ¿no? sino que sepas perfectamente lo que está pasando tras bambalinas, ¿no? Que es el modelo de experiencia. Correcto. Mira, y si regresamos al uso de algunos términos para ir cerrando esta sección y que no se nos queden abiertas los primeros conceptos que estábamos hablando al inicio, ¿no? Creo que está claro la importancia del uso de datos y la versatilidad, pero Big Data, por ejemplo. Big Data es hoy es más una realidad, más que una idea que va a llegar. Hoy tenemos una gran cantidad de información proveniente de redes sociales, tenemos una gran cantidad de información proveniente del propio dispositivo celular que te deja una transaccionalidad, pero brutal. ¿Qué se hace con esa Big Data? ¿Qué empresa que opera en Perú, no tiene por qué ser peruana, qué empresa está utilizando la Big Data en favor de sus campañas? Porque decir que está, eso yo creo que para todos es una realidad, pero quizás sería interesante conversar. ¿Y quién lo hace? Es un tema amplio que tiene que ver con capacidades de tecnología. Estamos entrando a la rama de fierro, es decir, información y sistema que soporte transaccionar y almacenar la información. Hoy existen muchas tecnologías, todas en la nube,
herramientas como Google, como Amazon, como Microsoft, que te dan el servicio de almacenar esa data. Y ahora no es ajeno que las empresas tengan su repositorio de datos en la nube, lo que se conoce como el Data Lake, que es la versión moderna del Data Warehouse o los Data Mart, que hasta hace 5 o 8 años se conocía. Entonces, toda esa información, hay un poder computacional que te ayuda a procesar la información. El reto del Big Data no está en el procesamiento, porque ya te mencioné estas empresas, ¿no? Ya está la capacidad. El reto y la oportunidad en las empresas es saber cómo utilizar esa información a beneficio del cliente y al beneficio de la empresa. Capacidad que deben tener las personas que hacen uso de esa data. Una empresa no puede jactarse de decir yo trabajo bajo Analytics si solamente le dan ese encargo a una determinada área. Eso es una filosofía de trabajo. Eso es lo que se conoce como una organización data driven, que basa toda su estrategia en análisis de información, en la toma de decisiones. Decir, yo tomo mis decisiones en base a información. Data Driven Strategy, entonces, porque, o sea, es como tener una organización cuya estrategia se orienta a la data, porque de nuevo el paradigma es creer que la data determina a dónde ir, pero de manera ciega. Es como el dato lo dice, yo voy hacia allá. Claro, ¿no? por supuesto. Que no es esa, claro. entidad, ¿no? Los negocios siempre se basan de una estrategia. Y esa estrategia se soporta o se tangibiliza en varios frentes. Uno de ellos es el manejo de la data en base a responder esa estrategia, ¿no? Efectivamente, hay empresas que creen que porque compran un CRM ya tienen una visión customer centric, centrada en el cliente, porque ya está el CRM. Creen que la herramienta per se te dicta la estrategia, cuando la herramienta es quien te tangibiliza la estrategia. Y CRM, de nuevo, para que definamos y los que nos están escuchando sepan, CRM son las siglas de Customer Relationship Management. Correcto. Que es, a decir verdad, una estrategia que por pesares del destino fue el insumo para ponerle nombre a el aplicativo. Correcto. Entonces, se suele comprar un aplicativo como uno compra un Microsoft Office, y el aplicativo, así como se llama procesador de texto, hoja de cálculo, lo suelen llamar CRM. Así es. Pero tu comentario, que yo suscribo completamente, es: no estamos hablando de que por tener el software CRM ya estamos haciendo estrategia CRM. Así es. Y tú mencionabas, ¿no?, las personas, la tecnología, y esto tiene todos los visos del inicio de la conversación, la transformación. O sea, la transformación digital es a su vez transformación cultural, que es personas, tecnología y cultura centrada en la data, orientada al negocio. Correcto. Y te agrego otra cosa más. Hasta hace 10 años salía por ahí las empresas, en el tema de la banca, te hablo, debemos estar centrados en el cliente. Tenemos que apuntar a una visión cliente. ¿Por qué? Porque los bancos nacimos con una visión producto, ¿no es cierto? Hace 10 años era optativo tener una visión cliente, y quien iba por ese camino se aseguraba una rentabilidad muy importante, pero con un costo de creérsela. Hoy en día, por la transformación digital, y ahora te voy a explicar por qué, ya no es una opción estar centrado en el cliente, es una obligación y es algo higiénico. Estás condenado, si tienes una visión fuerte de producto, a fracaso. Cuando tú me decías, ¿cómo podemos aprovechar el Big Data? La Big Data se origina de personas y se tiene que redituar hacia la persona. Entonces, no tiene un sentido de que una empresa compre la mejor herramienta para procesar data, un data lake de Amazon, Google, Microsoft, etc., si es que no tiene una estrategia enfocada al cliente. Si tiene más bien una estrategia enfocada al producto, esa información no le va a servir. Va a estar muy sesgada porque está perdiendo la experiencia de cliente. ¿Y por qué te digo experiencia de cliente y transformación digital? Para ver un poco ordenar las cosas. Y tú le decías hace un momento, la transformación digital hace que las personas, como tú, como yo, como consumidores, podamos tener mayor información, mayores aplicativos que las empresas. Nuestras tasas de respuesta de bajarse una app con información que sepa cuántos litros de agua debes tomar para tener una buena salud, cuántos metros debes caminar. Si lo quieres implementar en una empresa para tu cliente, no, hay que ver, tenemos que ver la normativa, entonces el cliente tiene más información. Por lo tanto, el cliente tiene más poder. Y si no conocemos al cliente y pretendemos
darle un producto sin conocerlo y solamente teniendo en cuenta su información transaccional, simplemente no lo vamos a conseguir. Entonces la transformación digital te obliga no solamente a tener esa visión cliente, sino que además tener la experiencia, cumplir la experiencia que el cliente necesita. Entonces hay todo un tema holístico en la analítica. Por eso es que cuando hablamos y unos términos de data scientist, ¿quién es este data scientist? Muchos dicen que es el profesional unicornio. ¿Por qué unicornio? Porque no existen pues, los unicornios. ¿Pero por qué? Porque te dicen, para que seas un buen data scientist, tienes que saber de estadística, de matemática, comunicar tus ideas, tener en cuenta la experiencia del cliente, tener un concepto innovador. Entonces, correcto, no existe. No existe. No, y tenemos que ir desarrollándolo, pero no para que sea el experto, sino para que cuando empiece a interactuar con las áreas de negocio, con las áreas de experiencia cliente e innovación, entienda y sepa y no sea ajeno. Y así podamos co-crear, porque hoy en día la innovación, la analítica, está suscrito en el tema de la transformación y de la innovación. Y para innovar, no pueden ser todos iguales en los equipos, tiene que ser multidisciplinario. Correcto, con lo cual este ejecutivo unicornio, este data science que estamos buscando, lo estamos supliendo teniendo distintos perfiles en estos equipos, ¿no? Correcto. O sea, un equipo como sospecho que tienes tú, como el que tienen las empresas que van un paso adelante, tratan de tener un ingeniero estadístico para resolver la parte dura del forecast o de la predicción, un ingeniero de datos para resolver los problemas de la normalización de la data, digamos, alguien de experiencia cliente, ¿no? Que ve más digamos, el front, ¿no? El que traduce, y alguien de repente de marketing, más de campañas, más de la rentabilización y tal. Y alguien de canales digitales que se preocupe por el canal adecuado, ¿no? Entonces trabajamos en equipo. Entonces sí me tiene que hacer sentido conceptos de marketing. Y que es justamente este equipo tiene que ser pivot de muchas áreas de la organización, no estar aislado como el que efectivamente cuando comenzabas la conversación decías, al que le toco la puerta para que me resuelva un problema puntual y vamos, que yo me desprendo, área usuaria se desprende de la responsabilidad, ¿no? Correcto. Continuamos. Entonces, Advanced Analytics. Estoy percibiendo que es una tendencia ya de vanguardia, que es la punta del iceberg. Cuéntame un poco, habiendo hecho las definiciones, ¿qué empresas, cómo lo están aplicando, hacia dónde está yendo? La Data Analytics es una realidad. Se nutre bastante de la información de la Big Data, de la data no estructurada. Te hace ser capaz de calibrar mejor tus modelos predictivos. La calibración se da cuando entran variables que te dan mayor performance a tu modelo. Y es más, los modelos son vivos porque como dependen y atienden una respuesta de un ser humano, ese ser humano puede verse afectado por diferentes variables exógenas de mercado y cambia su comportamiento. Por lo tanto, los modelos se recalibran cada cierto tiempo. El Advanced Analytics tiene que ver con eso. Estás diciendo de que en el modelo vamos agregando variables casi en vivo, o sea, no, yo sé que no es necesariamente en tiempo real, sería bastante pedir, pero vamos agregando variables que van ayudando al modelo a la explicabilidad. Correcto, y en realidad no es mucho pedir, porque en realidad hay modelos que se alimentan en línea. ¿Sí? Hay el real-time decision, que es en línea con la información que tú das, se trabaja en algoritmo para que en función a tu respuesta se ajuste el algoritmo en línea y te dé otra oferta. Para hacer esto concreto y que la audiencia lo siga, ¿qué ejemplo puedes contar de la utilización de esto? Por ejemplo, vamos a una parte técnica y luego a la parte de aplicabilidad. Correcto. En la parte técnica te decía que hay variables que para un modelo te puede servir y esa misma variable en un determinado tiempo ya no te sirven y sale y entra una nueva variable. Esa es una información, digamos, que se hace en un tiempo determinado y se manda o se embebe en las campañas para poder ofertar al cliente. De hecho, es el modelo estadístico casi tradicional, ¿no? Un área de inteligencia que trata de diseñar un modelo para explicar algo, pone variables. Tienes que saber la técnica tradicional, pero a la vez tienes que saber técnica computacional, que es el Machine Learning. Okay. Son herramientas, son paquetes estadísticos que
agregan de todas maneras la información estadística más el poder computacional, porque existen varios modelos. Puedes tener ante un determinado problema, probar 15, 20 modelos, y eso te puede tomar 2, 3 días. El poder computacional, el Machine Learning, empieza a recomendarte de esos 20, 30 modelos los 3 mejores. Los tiempos, y eso es poder de máquina. Y te lo hace en 30 minutos. Y empiezas a ajustar estadísticamente. Pero insisto, ese es un poder computacional, pero tienes un input que es la información no estructurada. Y es información que te puede servir para temas inclusive hasta de riesgos, para probar la capacidad de un cliente a pagarte. Es una aplicabilidad bien directa. A la vena. A la vena. Con información es, por ejemplo, dónde has estudiado, qué grado tienes, qué carro tienes, qué marca tienes, si tu carro es de primera compra, segunda compra, qué año es, cada qué tiempo cambias de carro, si tienes una maestría, tienes 2 maestrías, si estás casado en ese momento que sacas las maestrías, todas esas variables que hablando no podríamos comprender cómo se correlaciona y se interrelaciona, el poder computacional te lo saca y te saca un patrón. Está en la capacidad del estadístico, del data scientist, poder interpretar y ver cuál es el camino correcto. Correcto, y voy uniendo puntos, ¿no? Porque me parece súper interesante. Antes teníamos un modelo de trabajo en el que teníamos que tener de manera muy estructurada mis variables, tenía poca capacidad de procesamiento, tenía expertices muy técnicas para desarrollar un modelo que me tomaba mucho tiempo ir corrigiendo. Con los cambios de capacidad computacional y con data no estructurada, lo que nos estás contando es que prácticamente tenemos reprocesamientos súper ágiles que nos permiten mejorar, optimizar, tomar datos no estructuradas, lo cual, vamos, es bastante disruptivo, ¿no? O sea, tomar lo que tú dices acerca del auto, el colegio, digamos... la educación, la maestría, si sacaste el título, no, estás en pregrado, ¿no? Y que te puede permitir... No solo te puede, sino que te garantiza con un rigor matemático la predicción de toma de un producto, de cancelación de un producto, de fuga, y finalmente la variable del negocio que se quiera explicar, ¿no? Correcto. Y cuando me hablabas, la otra pregunta que todavía no te he respondido, es la toma de decisión en tiempo real. Lo que suele pasar, y nos ha pasado a todos, es que te llega un correo, tú lo abres y no das nada más, no das respuesta, porque si te interesa, responde, y no respondes, y después te llega otro correo, y te llega otro correo y te llaman por teléfono y dices, oye, pero si yo no he respondido, ¿por qué me llaman por teléfono? El real time inclusive te puede decir, si es que tú has abierto el correo, ya no tengo por qué enviarte otro correo y simplemente activo una acción para que un ejecutivo te llame con el permiso de haber tú abierto el correo, porque entiendo que tienes un interés. ¿No? Y si tú no me has abierto el correo, es un ejemplo, yo no insisto, ¿no? Y vamos viendo las decisiones en tiempo real. Para eso no es que hay un ser humano haciendo. Correcto, porque sería impensable. Impensable. Se generan algoritmos, se generan sistemas, pero todo eso tiene una estrategia detrás que viene de la experiencia del cliente. ¿No? Es un ejemplo, pero hay varios. Podríamos quedarnos horas y horas hablando de esto. No, buenísimo, ¿no? Pero yo creo que con esto ya está mucho más claro. Quizás traslado un poco la inquietud de quien no ha escuchado o ha escuchado la parte más mediática, ¿no? Esto es floro, dicen, ¿no? O sea, esto es realidad exagerada, esto o solo los gringos, solo Amazon. Y de lo que estamos hablando es que toda esta data está a disposición. O sea, cualquier agencia de publicidad hoy me puede dar un reporte acerca de mi apertura de correos, de mis números de clics. Claro. O sea, toda esta información yo la puedo obtener inclusive de primera fuente con mi Google Analytics, ¿no? Correcto. Pero no es, de nuevo, solo el tener el Google Analytics abierto, ¿no? Claro. O sea, requiere de una capacidad de procesamiento de un personal técnico, requiere de esta expertise matemático, estadístico, comercial, la experiencia que hemos dibujado, ¿no? Correcto, y la experiencia es muy importante. No sé si te ha pasado que cuando estás en el aeropuerto para salir de viaje te llega un mensaje de texto, oh sorpresa, Iván, cambia tus dólares o activas tus megas para tu viaje internacional. ¿Es casualidad? No, porque existe evento de geolocalización. Entonces yo puedo activar, y si tú me das el permiso a través de mi app del banco, yo puedo saber que Cristian, si está cerca a un restaurante, a un sitio donde venden vinos y sé que consume vinos, tú estás pasando 2 cuadras y te llega un mensaje: Cristian, recuerda que tienes un descuento del 30% con tal producto.
y no te estoy invadiendo, simplemente estoy ahí para ti. Claro, y de verdad hay prácticas que las empresas de telecomunicaciones, tú prendes tu plan de datos llegando a Piura y efectivamente te llega el mensaje de, mira, estás en Piura, bienvenido a Piura, somos la empresa de telecomunicaciones. Esto que es, ellos lo usan, perfectamente se podría utilizar para otros fines comerciales, ¿no? Con lo cual, de verdad, no es que no se pueda, de nuevo, ya rompiendo todos los mitos, no es que esto sea rocket science, como decían antiguamente, o siquiera tecnología marciana, ¿no? Estamos hablando de un mercado súper peruano. Consejos finales, Iván. Bueno, el consejo final que puedo dar es que el marketing intelligent, el business analytics, la inteligencia comercial, en realidad no funciona si no tienes una organización que tiene una experiencia y un foco centrado en el cliente. El tema digital nos ha empujado a ser más expertos en este tema y no es una moda, no es responsabilidad de un departamento, es una forma, una filosofía de trabajo. Importante, en grandes empresas el poder computacional ya no es algo inalcanzable, ¿no? Ya existe. Tenemos que preocuparnos en tener los profesionales adecuados, capacitarlos y que tengan siempre una visión holística de todo, no solamente tema matemático estadístico. Holístico me refiero a tener una visión integral, porque hoy en día del negocio, porque hoy en día la transformación digital, y vienen las empresas en banca, las fintech, que nacen centrado en el cliente, porque se preocupan en la experiencia que ellos van a tener a través de los canales digitales. Entonces, este mundo del Business Analytics está muy centrado en la persona. Las capacidades de los profesionales se tienen que desarrollar de tal manera que esto no lo aprendes solamente en la universidad, vas forjándote día a día en el trabajo y tienes que tener esa apertura para conocer siempre y tener la capacidad de aprender nuevas cosas. Este mundo no acaba. Sabemos que la disrupción y el tema de la transformación digital viene. No sabemos en qué medida, en qué tamaño va a ser la ola, pero viene. Muchos ya están en muchas empresas. La banca es la tercera industria más impactada en el tema de transformación digital. No tener el conocimiento de nuestros clientes es un pecado, pero el conocimiento para el bien del cliente y por lo tanto para el bien de la empresa. Es una relación ganar-ganar. No es el marketing tradicional en el cual te doy un sesgo cognitivo para decir, te pongo dos productos, te pongo un producto de $10,000 y luego te pongo un producto al costado de $5,000. Entonces tú vas a decir, por sesgo cognitivo te vas a ir de $5,000 porque te la puso ese producto que no. Por el lomo económico. Exacto. Ahí no es un ganar-ganar, ¿no es cierto? El Business Analytics te da ese ganar cliente, ganar empresa. Y ese es el consejo que les daría, ¿no? Es una profesión holística, transversal, enriquecedora, no tiene límites, ¿no? Y siempre tiene que estar a la vanguardia, ¿no? Y estar capacitándote de manera permanente. Buenísimo. Y yo me quedo con lo que has dicho en términos de qué estamos hablando. Estamos hablando de una estrategia de negocio. No es la utilización del dato, no es la explotación del dato, no es la admiración de la información que sale como resultado. Es la utilización de la información en favor del negocio. Y para eso hay que ser holístico, hay que ser multidisciplinario y hay que pensar en términos de transformación del negocio. Muy bien, muchas gracias Iván, de verdad ha sido muy enriquecedora la conversación. Gracias Cristian y cuando quieras, a tus órdenes. Muchas gracias, nos encontramos en el próximo podcast.